Bueno, a partir de este momento se empieza a grabar, entonces ahora sí voy a compartirles la pantalla. Ah, caramba, espérense. ¿Y qué otra cosa aquí? Bueno, eso no importa. Muy bien, ahí se ve la presentación. Sí. Muy bien, vamos. No profundizamos mucho porque se supone que esto lo vieron me parece que es en segundo semestre cuando llevaron metodología de investigación en ciencias sociales. Entonces, como esto es el taller, pues más bien nos vamos a enfocar en la parte un poco más práctica, pero sí es necesario ir apuntalando algunas cosas muy específicas que sí es necesario que dominen, que identifiquen a la hora de que estén ustedes formulando un proyecto de investigación o al menos dentro del diseño de un diagnóstico para planificar una intervención. Ajá. Entonces, pues vamos a ir empezando. ¿Cuáles son los derivados del método científico? Estamos hablando de algunos derivados de lo que es el método científico. Ayer mencionábamos que tiene 6 pasos, ¿no? La observación, el planteamiento de un problema, una hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones. Este método, ya más o menos reformulado un poquito, ya un poquito más arreglado, pues es un método como quiera general, pero hay algunos aspectos que se tienen que ir ajustando durante el proceso de la investigación que nos lleva a otros métodos. Por eso hablamos del método científico y sus derivados. El primero de ellos sería lo que es un método analítico. Este método básicamente tiene que ver con las maneras en las que observamos la realidad, las maneras en las que observamos hechos o fenómenos, dependiendo de cómo les denominemos, cómo les llamemos. Esto de llamarle fenómenos o de llamarle hechos, pues tiene que ver con que ustedes relean todo su material que tienen sobre epistemología, lo empiecen a entender y ustedes definan una postura propia acerca de cómo conocen la realidad, acerca del conocimiento y cómo lo adquieren ustedes como profesionistas en formación. Ajá. Entonces, el método analítico básicamente es observar una situación, en el caso de ciencias sociales, en el caso del trabajo en comunidad, observar toda la situación, ir identificando los elementos involucrados en esa situación. Identificar además situaciones problemáticas, procesos problemáticos, dificultades en las relaciones de la situación que se está observando. Y de esta manera poder ir derivando una descripción que me ayude a entender este ámbito, este entorno, y entonces ahora sí meterme a el diseño de una investigación para un diagnóstico o de un proyecto de investigación para ciencias sociales. Entonces, el método analítico tiene que ver con cómo vamos procesando lo que, lo que observamos en la realidad, lo que observamos en las situaciones, lo que observamos en
en el tema, en los actores que nos interesa investigar o donde nos interesa intervenir o donde estamos inmersos para la intervención. Es decir, aquí identificamos que un método analítico puede desarrollarse, puede implementarse en distintos niveles. Yéndonos desde una esquina la investigación científica hasta la otra esquina la intervención profesional, ¿no? En este caso del trabajo social. Entonces, si ustedes se van a una, de hecho, hasta lo pueden hacer y tiene que ver con la actividad final que voy planteando aquí al final de las diapositivas, que habrán de ir continuando a reserva de que nos quede un poco de tiempo y empecemos a comentar, que me empiecen a comentar, que empiecen ustedes a socializar aquí con sus compañeros, compañeras, escuchando. Entonces, busquen la definición de lo que es análisis, que es analizar, qué es el verbo analizar. Si se encuentran un diccionario que les dice acción y efecto de hacer análisis, pues esa no es una definición completa. O sea, semánticamente puede estar correcta, ¿no?, en el diccionario, pero no nos da más información del tipo que necesitamos. Entonces, sí sería conveniente que encuentren esto, ¿no?, esta definición, y se van a dar cuenta que es muy similar a la explicación que acabo de dar del método. Ajá. Analizar es ir identificando la cosa en sus partes, los elementos de la cosa, dividir la cosa en sus elementos que lo conforman. Por supuesto, en la medida en que la situación que observamos se vuelve un poco más compleja, pues es más difícil de identificar elementos así visibles, ¿no? O sea, algunos son más simbólicos o más entendidos desde una postura cultural, ¿no? Entonces, pero esa es la relevancia de un método analítico. Bueno. El método deductivo, aquí sí voy a hacer un poquito de más énfasis, de hecho hay una diapositiva más. Hacer deducción es principalmente conocer cómo esta realidad que estoy observando se explica a través de una teoría. Ajá. Reviso una teoría, digo, ok, en esta comunidad, según la literatura, la teoría de la desvinculación, por ejemplo, sustenta cómo las personas mayores se van desvinculando, rompiendo sus vínculos, sus lazos con sus propias familias, aunque materialmente sigan viviendo ahí, ¿no? Se les va relegando, bueno, eso me va explicando algo. Pero eso dice la teoría, ¿verdad? Yo veo el fenómeno en la comunidad, veo que hay familias que relegan a sus mayores, voy a la teoría y digo, ok, es que esto tiene esta explicación. Aquí dicen en esta teoría que se puede construir una escala en la que se puede medir este grado de distanciamiento de personas mayores y familia, y bueno, eso podría explicarse aquí, pero no podemos quedarnos solamente con la explicación de esa teoría, ¿no? Tenemos que ir a recoger datos de la realidad. Ajá, o sea, nada más lo vimos, pero no estamos documentando el caso, no estamos recogiendo información sensible del caso para saber si es eso efectivamente, ¿no? Que la familia alrededor de la persona mayor está tomando cierta actitud, cierto comportamiento que provocan y promueven que la persona mayor eventualmente se desvincule de su familia, ¿no? Entonces la deducción es para esto. Hacemos un proceso de observación o tenemos un interés de investigación, vemos qué dice la teoría al respecto del tema y vamos a campo a recoger los elementos necesarios para identificar si efectivamente esta teoría
está explicando esta realidad, este hecho, este fenómeno. Puede ser que finalmente vamos al campo, empezamos a recoger información y resulta que nos encontramos cosas diferentes. Resulta que le preguntamos a la familia y difícilmente alguien les va a decir, no, sí, aquí en la familia discriminamos a los mayores y no los invitamos a las fiestas y todo eso. No. Hay ciertas formas de recoger la información de la realidad en las que podemos captar información más allá de lo que se dice, ¿no? De lo que se nombra, de lo que dicen los involucrados. Y nos damos cuenta que puede ser que sí, que haya que haya algún nivel de abandono por parte de la familia, pero también nos vamos dando cuenta a lo largo de la investigación que en algunos casos particulares pudiera ser que la persona desde mucho tiempo antes prefería estar alejada de la familia, o cosas por el estilo, cosas de este tipo, cosas que no estaban planteadas ahí en la teoría que habíamos revisado desde un principio. Entonces, este proceso se llama deducción. Y concretamente, básicamente, es utilizada desde el punto de vista de la investigación cuantitativa, que es el motivo de este taller. Bueno, vamos a ver los otros métodos también. Bueno, el otro método, la contraparte de la inducción, de la deducción, que es la inducción, pero esa es más propia de los métodos cualitativos, de la investigación cualitativa, que esa es la que van a ver ustedes, pero hasta el semestre que viene. Ajá. Entonces, hay teoría que me dice que una realidad es medible, es mensurable, puedo identificar variables que me hablan de ella, y eso es hacer deducción. Uh-huh. El otro método, como les digo, es el método inductivo. Si en uno nos vamos de lo general, acuérdense que una teoría es una explicación general de la realidad. Ajá. Para explicar qué es lo que está pasando aquí en la colonia, qué es lo que está pasando con tal familia. Ajá. El espacio pequeño, la familia, la comunidad, la ciudad, el entorno, el grupo de conocidos, el grupo de amigos, el grupo de los del salón, eso es lo particular. Ajá. Eso es lo que identificamos como lo particular. En inducción es al revés. Aunque puedo leer libros que tratan sobre ciertos tipos de problemas, aquí no necesariamente parto de cosas que pueda medir, para medir cuantitativamente, para poder hacer una hipótesis estadística y confirmar si es o no cierta. Ajá. Acá parto del suceso, de lo que está sucediendo. Y a partir de ello voy construyendo lo que es la teoría. Ajá. Entonces es un proceso más o menos circular. Ya no voy a ahondar mucho más en esto. Hay una diapositiva más que trata esto. Y en lo sucesivo, ya cuando nos metamos al tipo de información que se recoge para investigación cuantitativa y todo esto, voy a traer esta discusión otra vez a la clase, pero ya con un diagrama, ¿no? Para que nos vaya quedando un poquito más fijo. Y el último de los métodos, hay más métodos que se pueden derivar del método científico y que contribuyen a que en un proceso de investigación podamos ir cumpliendo con este método científico. El método sintético significa tomar una serie de estrategias que me van a llevar paso a paso en el estudio, la observación, la definición de estrategias y de procesos de una manera sintética, es decir, abreviada, concreta. Aunque yo haya tomado muchas notas, haya hecho muchos resúmenes de lecturas, tenga muchas citas bibliográficas, tenga muchas fichas de trabajo, o sea, en una investigación no agarro todo eso y lo meto ahí, no.
planteo la situación de una manera sintética. Cada cosa en su lugar, cada elemento en su sitio correcto dentro de un proceso de investigación. Ajá. Y en esta parte, tome nota, es necesario distinguir que a veces, bueno, siempre vamos a tener dos tipos de procesos. Uno que es el proceso de la investigación y que ese proceso tiene que ver con que sea investigación cuantitativa o investigación cualitativa. Hay algunos que combinan las técnicas de estas dos investigaciones y le llaman investigación mixta. En algún momento yo les comentaré mi opinión acerca de esto. Para mí no existe la investigación mixta. Existe la combinación de técnicas y persigue ciertos fines más prácticos. Ajá. No unos fines tan profundos como los que puede perseguir la investigación científica. Ajá. Combinar técnicas me ayuda a reunir mucha información, pero no me resuelve el problema de conocimiento que estoy teniendo, porque el conocimiento que necesito o es de una naturaleza o es de otra. En la realidad, sin embargo, es necesario que implementemos que diseñemos políticas, que diseñemos intervenciones, todo esto, que hagamos evaluaciones en institución. Y para esto sí, requerimos combinar técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas para poder tomar decisiones. Pero aquí el objetivo es otro diferente. Ajá. El asunto es que para cuidar el proceso de la obtención de información se utilizan estas técnicas propias de la investigación científica. Entonces, el método sintético nos ayuda a ir ordenando y reconociendo los distintos procesos. Uno es este que les menciono, el proceso de la investigación, y otro es el proceso de redacción del proyecto. Ajá. El proceso de redacción del proyecto puede ser un proceso de investigación, derivarse de un proceso de investigación o de un proceso de intervención. Entonces nos ayuda con todo esto. Hay muchísimos manuales que nos hablan de cómo redactar un proyecto. Incluso en las áreas ya específicas, ya bien concretas de la investigación o de la intervención en la que estemos inmersos o interesados, ¿no? Entonces, estos 4 métodos son de los que nos vamos auxiliando, los vamos utilizando, implementando para, digamos, no me gusta mucho el término, pero bueno, o sea, así es, para ir aplicando el método científico. Ajá. Un método, saben ustedes que en su definición más simple es una serie de pasos que me llevan a. Entonces, aplicar un método, pues es hacer esa serie de pasos, ¿no? El método científico, como les digo, es un método general de trabajo propio de la ciencia. Pero como es un método general, es como cuando nos dicen, bueno, para llegar a la escuela, supongan que ustedes son nuevos, ¿no? En algún lugar y quieren llegar a una escuela. Se van de intercambio, ¿no? Para llegar a la escuela tienes que caminar 4 cuadras para allá, 3 para allá y otras 2 hacia la derecha. Eso es un método general, ¿no? O sea, que te digan, vas a hacer esto, vas a ir a tal y tal y tal, y nosotros mentalmente nos imaginamos esos pasos que necesitamos dar. Planteado de esa manera, pues se queda en lo general, se queda en lo informativo, ¿no? Pero ya cuando nos metemos a estos, por ejemplo, estos 4 métodos en particular, ya tenemos más concreta la manera en la que vamos a llevar a cabo esa serie de pasos. Ajá. Estos 4 se derivan del método científico porque contribuyen a que podamos implementar de manera adecuada el método científico. Repetimos, el método analítico tiene que ver con la manera, la manera, los procesos, los actores, los elementos de la realidad o de la situación que estamos analizando, investigando, diagnosticando para hacer una intervención.
Los métodos deductivo e inductivo tienen que ver con cómo vamos a abordar la realidad, cómo vamos a abordar la manera de conocer esa realidad, si a través de una deducción que va de la teoría a los hechos o desde los hechos a la teoría a través de una inducción. Y el método sintético nos ayuda a identificar la información crítica que debemos estipular a la hora de describir los dos procesos en los que estamos inmersos. El proceso de investigación y el proceso de elaboración de los proyectos. Ajá. A veces, un proceso de investigación por sí mismo plantea los elementos o las secciones que va a llevar el proyecto de trabajo y ahí van muy juntos, muy de la mano. Hay veces que es más específico y a veces el proceso de redacción o de elaboración de un proyecto, de un documento de proyecto, se reduce más o se amplía más o se pide información del proceso de investigación que no estamos planteando en el proceso de investigación, que tiene que ver con otro tipo de información adicional, pues, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, ahora sí, nada más para apuntalar, porque el núcleo fuerte del método científico es ya sea asumir un método deductivo o un método inductivo. Va de la teoría a los hechos. Es lo que les decía, el método deductivo va desde la teoría, desde conocer la teoría que explique la realidad en la que nos estamos fijando, hacia los hechos, o sea, a los fenómenos, a los hechos en lo particular. Vulgarmente se le conoce como ir de lo general a lo particular. Yo me supongo que ha habido alguna vez al menos en que han escuchado que algún profesor les dice, no, es que nos vamos a ir de lo general a lo particular. Ajá. Esta frase de lo general a lo particular se refiere concretamente a esto, a irnos de la teoría a los hechos, aunque bueno, coloquialmente tiene también otras aplicaciones, ¿verdad? Nos vamos de lo general de la ciudad de Durango a lo particular de una comunidad o de una familia, ¿no? Ahí estamos utilizando esta analogía como una cuestión de espacio. Aquí en investigación la podemos usar, pero no como espacio, sino como insumo, como sustancia de la investigación. Que una cosa son las teorías y otra cosa son los hechos observados. Ajá. Entonces, el otro método, pues, es el inductivo. Va de los hechos a la teoría. Y es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Irnos de los hechos a una explicación teórica, ajá, a formular teoría. Esto no quiere decir que no haya teoría desde un principio. La cosa es que tiene otro uso muy diferenciado de lo que es un método deductivo. Entonces, vulgarmente lo denominamos al revés de la frase anterior. Vulgarmente se le conoce como ir de lo particular a lo más general. Ajá. Entonces, hasta aquí no sé si haya dudas todavía sobre identificar, localizar lo que es el método científico y los derivados o los métodos auxiliares del método científico. Uh-huh. ¿Vamos bien? No, todo bien. Ok, bueno. Como quiera al rato voy a subirles el video de la explicación para que puedan, si ahorita no alcanzan a tomar la anotación de la actividad, lo vayan haciendo. Ajá, entonces. Ok. Ahora sí. Esto. No, sí era esto de acá. Amplia la búsqueda de información sobre el tema de tu interés. Bueno, ahorita por fines prácticos
ustedes como que váyanse, así entre comillas, casando con sus temas. Ajá. Si ya de repente en lo que fueron encontrando entre el lunes y hoy por la mañana ya no les fue pareciendo mucho, ya como que ya no sintieron que había poca información o que no le estaban entendiendo, empiecen a buscar otros temas. Pero si ese no es el caso, amplíen la información, busquen más información. Ajá. Y se vale ir recopilando toda la información posible. Ajá. Pueden buscar incluso documentales, películas. Hay películas basadas en hechos reales que, bueno, más o menos ilustran, nos da una mejor idea de cómo pudo haber sucedido algo, ¿no? Claro que esta no va a ser una fuente principal de información, ¿verdad? Pero sí, o sea, se vale que vayan reuniendo la mayor cantidad de información posible. O sea, van a seguir en eso. Este es el trabajo de gabinete, pues. O sea, no es de que, nomás enero y febrero, para hacer esta investigación, este proyecto, voy a leer nada más de enero y febrero. No, es una lectura constante. Normalmente, en esta búsqueda de información, llegamos a conocer lo más importante del tema. Pero puede haber otros investigadores que también están sobre estos temas y ya han ido ahondando un poquito más o simultáneamente, mientras nosotros estamos en un proceso, ellos también están avanzando y reportan su avance. Entonces, tenemos que estarnos actualizando en los temas que investigamos. Ajá. Entonces, es una actitud de que es mi tema, ¿verdad? A mí me interesa la política social de vejez y ese es mi tema y yo voy a buscar toda la información sobre eso. Me convierto casi en especialista en el tema. Ajá. Claro, ahorita sí en el marco del curso puede que suene así como que muy rimbombante o muy amplia esta actividad, pero la pongo porque es una actividad necesaria, es una actividad constante. El trabajo de taller de investigación, ya en la realidad, ya en la implementación, es un trabajo permanente, o sea, constante. O sea, tenemos que estar siempre sobre la huella del tema que tenemos en estudio. Entonces, para esta actividad y para ir alimentando nuestra información, ya vayan. Ok. Ya vayan realizando resúmenes, fichas, notas de esta información que están identificando. Si es posible desde ahora, para que no se pierda esa información y no sea trabajo perdido de ustedes, o sea, no lo vean como una tareita para la semana que entra, para la clase que entra, no, es trabajo, es un estilo de trabajo. Vayan reuniendo la información bibliográfica. Yo me supongo que ya algunos profesores les han encargado documentos en estilo APA. Ajá. Entonces, seguramente tienen ustedes acceso a manuales y todo esto. Y bueno, vayan haciendo su acopio de información, vayan juntando no nada más la información relevante al tema, sino también la información del documento que están consultando. Esto les va a facilitar enormemente el momento en el que tengan que realizar un resumen para una tarea, un artículo, una ponencia, incluso una exposición para la propia clase o un documento de reporte del trabajo en el taller que sea, digamos, una documentación sobre el tema fulano. ¿Ah? Entonces, teniendo ustedes esta información a la mano, se les facilita bastante la elaboración de sus distintos productos que tienen que ir entregando. Aquí en el lugar en donde estoy, no tengo acceso a un monitor. Con un monitor fácilmente les puedo explicar un software especializado en la incorporación de fichas bibliográficas, incluso notas
de cada uno de los documentos que se agregan ahí. Y al final, en el Word, me puede ir agregando las citas en formato APA y me puede agregar la lista de referencias al final también en formato APA. Tal vez ya lo han visto, pero también en Word se puede, mi propio Word tiene ahí en la ficha referencias, ahí se puede ir alimentando una basecita de datos bibliográficos y pueden ir incorporando ahí mismo citas ya en APA, nada más que no sé si las 6 o las 7, creo que es las 6. Aquí lo único malo es voy a buscarles algunos tutoriales para que lo vayan viendo y ya cuando yo esté ya en mi cubículo o en la casa, si quedan dudas de cómo utilizar este programa que les puede facilitar mucho el trabajo de recopilación, ya les podré explicar así en corto cómo se hace eso. No es una prioridad porque pues no está dentro del contenido del programa, pero sí creo que les puede ayudar con esta parte. ¿Ah? Véanlo de esa manera, véanlo como un trabajo como que de larga duración, es un estilo de trabajo, no nada más es hacer la tarea por cumplir con el taller. ¿Ah? Esto también tiene mucho sentido formativo, ¿no? De formación de estilos de trabajo. Entonces, número 1, ampliar la información. Número 2, ir registrando los elementos importantes de toda esa información. Con estos insumos, empieza a redactar resúmenes temáticos a fin de tener un banco de información personal que te permita considerar distintos aspectos. Ya conforme ustedes van haciendo sus notas, sus fichas, que van registrando toda esta información, que ya van adquiriendo una imagen más amplia del tema, pueden ir redactando ya resúmenes de trabajo. Ajá. Ya incorporando citas, ya incorporando bibliografía. Y esto es importante porque ya ustedes están, como quien dice, prefabricando algunos aspectos, algunos elementos de los documentos de proyecto. Ajá. Como pueden ser marcos teóricos, antecedentes o la parte más descriptiva de los planteamientos de los problemas de investigación en este enfoque cuantitativo. Entonces, váyanlo haciendo. No quiero poner fecha límite porque quiero dejar clara la idea de que esto es un proceso de trabajo. Ajá. Yo me quiero centrar en el proceso de trabajo, no en la tarea que me tienen que entregar para el próximo lunes 22. Ajá. Entonces, por eso lo vamos a manejar así, claro. Cuando lleguemos a la fecha del parcial, pues ahí pues tenemos que hacer corte, ¿no? Y revisar qué es lo que está haciendo cada quien. Ajá. Pero desde ahora quiero que nos centremos en este estilo de trabajar el proceso de la investigación, más que la tarea para el curso. Porque es un taller y es el espíritu de cualquier taller, ¿no? Bueno, entonces, número 1, ampliar, seguir buscando información sobre mi tema, registrar la información, o sea, empezar a leer, empezar a hacer notas, todo esto. Número 3, empezar a redactar. Ajá. Si ustedes no redactan, no empiezan a redactar, siempre van a estar batallando mucho con las tareas que les encarguen. Ajá. Y van a recurrir a copiar y pegar. ¿Cuál es el peligro de copiar y pegar? El peligro de copiar y pegar es que poco a poco nos vamos olvidando de nuestras propias ideas. Nos vamos olvidando incluso de que estoy dentro de un proceso de formación. Pues la maestra, el profe encargaron que investigara tal tema. No, pues ya lo copié y lo pegué, pero ni siquiera lo leí. No sé de qué se trata.
A veces los profesores también abusamos de flojos y no leemos los trabajos. Ajá. Yo sí los leo. Batallo, pero leo. Yo sí los leo. Esa es mi responsabilidad con ustedes. No sé mis colegas, pero yo sí los leo. Ajá, entonces, ustedes me entregan un copy-paste, me voy a dar cuenta y les voy a preguntar del trabajo. ¿Por qué? Porque no se trata de llenar la cantidad de hojas, no se trata de pegar nada más de información. Les pido que empiecen a hacer resúmenes temáticos, que empiecen a redactar, que empiecen a hacer pequeños articulitos condensados, síntesis de las lecturas, porque cuando escribimos, aunque sea en la computadora, estamos leyendo dos veces y la información se nos va quedando. Estamos reentrenando nuestro cerebro a que haga estas actividades. Y en la medida en que lo voy haciendo, cada vez lo puedo hacer más rápido, más sencillo. Y si odio leer, cada vez me voy a dar cuenta que lo odio un poquito menos, porque ya lo estoy haciendo más rápido y ya me está quedando más tiempo para las actividades que sí me importan, ¿no? Digo, por mencionar alguno de los posibles casos de los hábitos de estudio de los estudiantes, ¿no? Entonces, hay que ir haciéndolo, hay que ir empezándolo. Ajá. Ya llevaron ustedes un curso, creo que en primer semestre, de lectura y redacción. Si aprendieron algo, lo tienen que empezar a implementar. Si no aprendieron nada, tienen que rescatar su material y empezar a ver cómo se empieza a redactar esto, cómo se empieza a redactar lo otro. Porque lo que ustedes escriben no tiene que ser congruente porque sea un requisito de evaluación. Tiene que ser congruente porque las ideas que ustedes plantean ahí son sus ideas. Cuando yo estoy leyendo un documento, yo lo estoy revisando como que yo estoy accediendo a lo que ustedes piensan, no a lo que ustedes copiaron y pegaron. Si ustedes copian y pegan y luego agregan un párrafo en el que ustedes explican lo que entendieron de esto, bueno, a lo mejor puede que esté mal citado, pero por lo menos lo están leyendo, lo están tratando de digerir, están tratando de hacer algo con esa información. La cosa de citar, la cosa de estructurar un documento correctamente, todo eso, eso se va aprendiendo con el tiempo, lo pueden ir aprendiendo con el tiempo. Entonces yo quiero centrarme en este taller en los procesos de trabajo, ¿ah? Más que en las tareas con las que se califica el taller. Okay. Y por último, el punto número 4, y este sí venlo como algo con lo que empezaremos la semana que entra. También no es como que una tareita que haya que entregar el lunes, pero sí es algo que necesitan haber al menos revisado un poco, porque con eso vamos a empezar. Vamos a empezar con sus impresiones respecto a esto. Adicionalmente, identifica información que te permita conocer y entender lo que se denomina proceso de investigación cuantitativa. Busquen en los materiales disponibles en plataforma, en la primera unidad sobre todo, ¿a qué se refiere eso que se denomina proceso de investigación cuantitativa? ¿Ah? Hay pistas ahí dentro de ese material. Si no las encuentran, pues de plano váyanse a buscar en Google Académico, a buscar en el Google normal, a googlear. Se vale, sí se vale que de repente hay algo que quiero conocerlo así rápidamente y lo pongo en la Wikipedia, ¿no? Y que me lo encuentre. A ver, la Wikipedia dice que el proceso de investigación cuantitativa es así, 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 así. Eso está bien. Si la información es correcta, está bien. Pero aquí lo importante es irnos hasta mero abajo de la página de la Wikipedia y ver en dónde se están basando para poner esa nota que están poniendo en la Wikipedia. Ajá, en dónde se basaron para hacer esa definición, explicar ese concepto denominado proceso de investigación cuantitativa. Empezamos a buscar esa referencia en la que se basó quien escribió eso en la Wikipedia y bueno, ya ampliamos esta noción y ya
ampliada, pues ya podemos citar directamente a los autores que hablan sobre el proceso de investigación cuantitativa, más que andar citando a la Wikipedia. La Wikipedia no es autor, es nada más un espacio, un lugar donde se pone la información. Los verdaderos autores son los que aparecen en las referencias de a mero abajo. Si no tiene referencias, si en una página web les explican, según ustedes, muy bien lo que anden buscando y ven que al final no hay referencias, no deben confiar en esa página. Son posiblemente mentiras las que les estén diciendo. Entonces, pues esto sería todo, a menos de que hubiera alguna duda por ahí de la clase, de la actividad. Ajá. No los vean como actividades ambiguas, solo porque no tengan fecha de término, fecha de revisión. La fecha más próxima de revisión, pues es el día del examen parcial. Pero eventualmente en las sesiones, pues vamos a ir comentando los temas, ¿no? Déjenme ver qué hora es para ver si vamos a alcanzar a comentar. Pues sí, dos o tres casos, tal vez sí podamos discutir, si ustedes lo quieren. Entonces, por mi parte sería todo. El día lunes iniciamos ya directamente con la explicación de lo que es el proceso de investigación científica. Esto que les estoy pidiendo desde el lunes y estos 4 aspectos de la actividad con los que hay que continuar van a ayudar a que vayamos vislumbrando las temáticas referentes que vienen ahí en su programa de estudio a lo que es investigación documental. Es una parte central, es una parte sustancial de la investigación científica. Ajá. La investigación documental. Es en esta parte y en la literatura sobre redacción de proyectos, en donde mejor puede reflejarse este método que mencionaba yo acerca de lo que es el método sintético. Ajá. Entonces, comentarios, dudas. ¿Cómo van con sus... ¿Cómo van con sus temas de investigación? Pues bien, profe. ¿De veras? ¿Qué tema está investigando usted? Yo decidí investigar la drogadicción. Ok. ¿En niños, en adolescentes, en ancianos, en amas de casa, en profesores? ¿Cómo? ¿Cómo se lo está imaginando? Pues no quería tampoco como que hacerlo en particular, así como para una edad. Uh-huh. No lo había pensado, pues, de Ajá. hacerlo en una edad en particular. ¿Cómo se lo está imaginando usted? No sé, era como general. Ah, ok. Bueno, está bien. Necesita ir revisando más información. Muchas veces nos interesa un tema, pero hasta el momento en el que empezamos a leer, nos damos cuenta qué es lo que queremos. Ese es en parte, lo voy a decir así como película cliché, ¿verdad? O sea, esa es la magia de la lectura, que me ayuda a, hasta tos medio, me ayuda a identificar qué es lo que a mí me interesa realmente investigar. Ajá. Me puedo dar cuenta que aunque yo veía el tema muy en lo general desde un principio, me di cuenta, por ejemplo, que tengo interés, por ejemplo, en investigar cómo evoluciona la adicción en personas mayores. Uh-huh. Y bueno, o sea, me doy cuenta que hay poco escrito sobre ello, o sea, particularmente en ese grupo de edad, ¿no? Pero no nada más los grupos de edad pueden ser una forma de entrarle al tema, o sea, puede verse desde otros puntos de vista. ¿Qué más? ¿Qué otros temas están por ahí buscando?
Yo, profe. Adelante. Yo, profe. Es- Ya. Sí, Bueno, mi compañero Luis. sí, primero Luis y luego ya pasamos con usted. Gracias. Ok, profe, sí. Bueno, yo investigué, me llamó un tema, bueno, un tema me llamó mucho la atención que es la explotación infantil Ok. en la cuestión laboral, porque yo me he fijado Ajá. que en muchos niños, pues si no venden periódicos, venden dulces, piden comida, y pues muchas de las veces es porque sus mismos papás los obligan a hacer eso. Ajá. Pero ya leyendo, me metí a Google Académico y me apareció también otro tema que es muy fuerte y que pues Ajá. en lo personal me llamó mucho la atención, Sí. que es la explotación sexual comercial infantil. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si eligiendo la explotación infantil pueda abrirme a las diversas explotaciones que existe. Miren, más o menos el proceso es el siguiente. Eh, tenemos interés en cierto tema, empezamos a leer. Cada persona tiene formas distintas de ir asimilando la información. Hay quienes eh, son más rápidos para encontrar el tema o para decidir el tema que quieren. Y hay otras personas que no, que requieren más tiempo y eso está bien. O sea, eso no es, no lo digo porque sea un problema, ¿no? Entonces, es como decir, tenemos que dejar que la lectura, que el aprendizaje, que el acceso a la información que vamos teniendo sobre el tema vaya asentándose. Ajá. Para yo poder tomar una decisión sobre el tema. En el caso, por ejemplo, de usted, Luis, dice, bueno, tengo dos tipos de explotación, una que es laboral y una que es sexual, sobre menores. ¿Por cuál me voy? Pues déjame, indago un poquito más, empiezo a leer un poquito más. Ok, me parece que los dos temas son importantes, pero es posible, según lo que estoy viendo en los estudios sobre explotación sexual o sobre explotación laboral, que para la explotación sexual necesito cierto tipo de información a la que no voy a poder acceder en este momento. O sea, los entornos de donde puedo sacar información importante para conocer la realidad sobre esto en la comunidad, en la colonia o aquí en la ciudad, son de difícil acceso o son entornos de trabajo de larga duración. Entonces, empezamos a toparnos con cosas que nos empiezan a, bueno, podemos decirlo así, a dificultar un poco las decisiones. Ajá. Y finalmente va a privar un sentido práctico. Es decir, ok, este de explotación laboral es más fácil, entonces por aquí me puedo ir mejor. Puedo acceder más fácil a esto. Ajá. Puedo hacer tengo un conjunto de conocidos, de compañeros, que están, por ejemplo, que han trabajado, por ejemplo, en la escuela, tal vez puedo poner una encuestita ahí en Google así sencilla, para las escuelas, para los niños, tal vez lo pueda hacer, ¿verdad? Y accedo mejor a la información. Estoy hablando de forma hipotética, ¿eh? No estoy diciendo que vayan a tener que hacer una encuesta en línea ni nada por el estilo. ¿Ah? Nada más les explico cómo puede ser un proceso de decisión. Es decir, esto de leer, de hacer notas, de hacer resúmenes, de empezar a hacer pequeñas redacciones, me va a llevar finalmente a tener los mejores elementos para poder tomar una decisión. Ajá. A veces, incluso, si tenemos el modo de hacerlo, decimos, no. A mí se me hace que es más crítico, por ejemplo, en este caso, la trata de niños. Entonces, yo sí me voy a meter a este tema. No le hace que me tarde lo que me tarde. Al cabo que esto lo estoy haciendo, por ejemplo, desde acá, desde la institución, ¿verdad? No estoy en el contexto de que estoy en el taller y que, bueno, tengo que
facilitar un poco o decidir más bien acerca de poder hacerlo en el contexto del taller. O sea, tenemos de aquí a principios de junio, ajá, para poder hacer esto. No les digo que vayamos a completar el proceso por la dificultad de ir a recoger datos de campo, pero sí tenemos que hacer lo posible, ¿no? A lo mejor con datos simulados podemos trabajar la parte cuantitativa, ¿no? En los temas. Finalmente, a veces en buena cantidad de temas de estudio hay bases de datos disponibles de investigadores que ya han investigado el asunto y que nos pueden permitir utilizarlos con fines formativos como este del taller. Entonces, no se mortifiquen si se les está ampliando mucho el panorama de estudio. Al final de cuentas, sí va a llegar un momento que yo les voy a decir, ¿saben qué? De aquí al lunes ya necesito que decidan qué es lo que van a hacer. ¿Ah? Y ustedes ya van a tener todos los elementos necesarios para poder hacer ese pequeño trabajo de investigación. Porque además, esos aspectos, esos elementos que les permiten tomar una decisión, son parte del propio proceso de investigación. Y a eso se le denomina justificación del estudio o de la investigación. Entonces, pues sígale buscando. O sea, la idea es que ustedes van a tomar una decisión de todo ese espectro de cosas en las que se puede subdividir un gran tema. Tengo que elegir algo. Entonces, yo les, o sea, es muy interesante que ustedes elijan un tema que 150% les interesa. Ajá. Y que coincidiera con que también 150% lo pueden hacer. Ajá, pueden acceder a ello para poder realizarlo. Ajá. Porque recuerden que están en el contexto de un taller, de una asignatura denominada taller. Ajá. Entonces, no podemos irnos muy allá. Entonces, yo esperaría sinceramente estos dos aspectos pudieran coincidir, ¿no? En su proceso del taller. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ah, bueno, alguna compañera, ¿no? Por ahí se había quedado después de Luis. No, profe, ya no, ya me quedó más claro. Ah, ok. ¿Qué tema está agarrando? Es que estaba pensando en la pena de muerte, pero luego dije, no creo que haya mucha información, porque me empecé a buscar y no había así como que mucho de dónde agarrar, entonces me fui por la violencia de género. Ah, bueno, sí, está bien. Esa sí hay mucha información. Yo estuve pensando en eso de la pena de muerte, porque vi su mensajito, y pues parece un tema así de difícil acceso, ¿no? Pero, dije, bueno, pudiera ser un estudio de opinión. Ajá. Vivimos en una sociedad que, que vive y propicia mucha violencia. Entonces, me pareció que podría llegar a ser un tema interesante, ¿no? Pero sí, es que de hecho podría, ¿no? No sé, usted es la que decide, o sea, yo no la forzo nada, yo nada más estaba buscando, cómo, ¿no? O sea, opciones, ¿verdad? Pero usted es la que va a decidir. ¿Qué me iba a decir? Perdón, le interrumpí. es que le digo que, por ejemplo, de lo de la pena de muerte me quería basar así como que en el debate que existe entre los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo. Ah, ok. Bueno, pues explore la idea, ¿no? O sea, ya tiene ahí dos plataformas desde dónde, ¿verdad? Finalmente, también la violencia de género es algo, muy sonado, pero muy vigente. O sea, la violencia de género finalmente es pan de cada día. Por más campañas que haya, por más,
alertas que instauren las instituciones, es algo que se sigue presentando, es algo que difícilmente podemos ir erradicando, ¿no? Desplazando de nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sígale buscando, siga haciendo sus notas, pues para que pueda tomar una decisión. Ok, profe, gracias. Mientras vamos avanzando con los temas del contenido del curso. ¿Quién más? ¿Alguien más que quisiera comentar? Profe, yo también ya había elegido el tema de violencia de género. ¿No hay ningún problema si también me voy por ese No, tema? no hay ningún problema. Incluso pueden compartirse documentos, pueden comentar el tema entre ustedes, al margen del taller. Ah, ok, gracias. Así pueden ir también viendo, bueno, tú te vas por esta parte, por este aspecto, yo me voy por este otro, ¿verdad? Y ya serían dos investigaciones que en algún momento, en algún sentido son complementarias, ¿no? O sea, está bien, no hay lío, no hay exclusividad de los temas, ¿verdad? Por muy especialistas que nos pudiéramos volver en algo, no, eso no nos hace propietarios de los temas, entonces, con toda la confianza, claro. Gracias, maestro. Uh-huh. ¿Quién más? Yo, profe. Adelante. Por decir, yo estaba investigando sobre el maltrato infantil. Entonces, en la información que estuve buscando me aparecía que había como 3 tipos: el maltrato físico, el psicológico y el sexual. ¿Esos ya son temas aparte o sí los puedo incluir en el maltrato infantil? Pues es que es parte de la base del conocimiento que se tiene acerca de ese tema llamado maltrato infantil. O sea, sí hay que tenerlo. O sea, sí es una nota que debe usted tener ahí. Ajá. Usted lo que va a definir como trabajo de investigación va a decir, bueno, esta es la base, ¿verdad? Este es el concepto, ¿verdad? Qué sé yo, bueno, vamos a explorar este tipo de violencia en concreto. Existen estos otros, pero a mí me interesa este tipo de violencia por tales y tales razones. Ok, gracias. Sí. O sea, es para lo mismo que les decía, para tomar decisiones. Seguramente en alguno de los documentos que entregue sobre el tema, en el taller o fuera del taller para alguna otra asignatura, habrá un lugar para poner esta información que ya conoce usted sobre la clasificación de los tipos de violencia de maltrato infantil. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿alguien llegó después de que tomé la lista? Yo, profe. Ok, ¿quién y quién son? Rodríguez Herrera, María del Socorro. Ajá, y... Moreno Torres, Brenda Paola. Ah, ok, sí, no, a Brenda sí ya le había puesto asistencia. Gracias. Yo Salazar García. Ajá. Ok. Bueno, a ti te voy a poner la asistencia retroactiva porque todavía no me apareces aquí en la plataforma. Sí, Entonces, pero todavía no, ando checando eso porque no he podido arreglar. ok, sí, no te preocupes, yo te pongo aquí la asistencia y ya cuando estés disponible, regreso en las fechas y ahí mismo en la plataforma te pongo la asistencia estos días. Al cabo que Okay, sí, sé que sí estás asistiendo. Ok, Muy profe, bien. muchas gracias. Ok, ya quedó listo, Socorro. Gracias, profe. Entonces, pues sigan, me voy a oír como los músicos de rancho, ¿verdad? Sigan avanzando en sus indagaciones sobre los temas, y bueno, pues nos vemos el próximo lunes con el tema acerca del proceso de investigación cuantitativa. ¿Sale? Cuídense mucho, pasen buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.
Cuídense, adiós.